El calor del verano brillaba sobre las llanuras de Texas como un espejismo, pero los susurros que seguían a Josephine Blackburn eran tan reales como las marcas de quemaduras en su alma. «Varón», decían detrás de sus manos enguantadas cuando ella pasaba por la tienda, «la pobre nunca conocerá el amor de un hijo». A los 25 años, con un pasado que le había dejado cicatrices más profundas que la tierra agrietada por la sequía, Josephine casi se había resignado a su destino hasta el día en que Vaughan Ellis llegó a Redemption Spring con polvo en las botas y esperanza en sus manos curtidas. Josephine se ajustó el chal alrededor de los hombros al salir de la consulta del doctor Morrison, ya que el sol de la mañana no conseguía calentar el frío que se había instalado en sus huesos. Las palabras del médico resonaban en su mente, familiares, pero no menos dolorosas por repetirse. «Lo siento, señorita Blackburn, la fiebre que padeció de niña. Las secuelas son graves, sería un milagro que pudiera concebir». Parpadeó para contener las lágrimas mientras caminaba por el paseo marítimo de madera. Llevaba 5 años escuchando esas palabras. Desde que consultó por primera vez al médico a los 20 años, preguntándose por qué sus ciclos menstruales eran tan irregulares. 5 años viendo cómo otras mujeres del pueblo se llenaban de vida mientras ella permanecía igual, salvo por el creciente peso de la decepción. «Buenos días, señorita Josephine». La señora Fletcher asintió desde la puerta de la tienda de su marido. «Bonito día, ¿verdad? Sí, lo es». Josephine esbozó una sonrisa forzada. Se había vuelto experta en llevar máscaras. La alegre maestra, la hermosa hija, la mujer satisfecha con su suerte. Ninguna de ellas era cierta, pero todas eran necesarias para sobrevivir en un pueblo donde el valor de una mujer se medía por los hijos que tenía. Redemption Springs había sido su hogar durante 3 años, desde que respondió a un anuncio para profesora de escuela. El puesto le había parecido una salvación después de que la muerte de su padre la dejara sola en el mundo. La pequeña casa que le proporcionó el ayuntamiento era más que suficiente para una mujer soltera, y la enseñanza le daba un propósito. Si no podía tener hijos propios, al menos podía volcar su amor en la educación de otros. «Señorita Blackburn», llamó una voz joven, y Josephine se volvió para ver a Emma Montgomery, de 10 años, corriendo hacia ella con sus trenzas rubias al viento. «¿Seguimos teniendo nuestra clase especial de lectura hoy?» La sonrisa de Josephine se volvió sincera. «Por supuesto, Emma. A las 4 en punto. He estado practicando». La niña sonrió, dejando al descubierto el hueco que había dejado su diente delantero. «Estoy deseando escucharte». Josephine le dio una palmadita en el hombro antes de que la niña se alejara corriendo. Estos momentos alimentaban sus breves conexiones con los niños a los que enseñaba, viendo cómo sus mentes se desarrollaban como flores del desierto después de la lluvia. Pero por la noche, en su pequeña casa a las afueras de la ciudad, el vacío resonaba. El sonido de unos cascos de caballo atrajo su atención hacia la calle. Un desconocido entró a caballo en la ciudad, su figura de hombros anchos recortada contra el sol de la mañana. Se sentaba erguido en la silla, controlando su enérgico semental castaño con una confianza que delataba años de experiencia a caballo. Josephine no le habría prestado más que una mirada fugaz. Los vagabundos pasaban por Redemption Springs con frecuencia, pero él desmontó justo delante de ella y se tocó el sombrero con un gesto que parecía casi cortés. «Señora», dijo con una voz grave y ligeramente ronca que sugería que no la usaba a menudo. «¿Podría indicarme dónde está la oficina del alcalde Thompson?» De cerca podía ver claramente sus rasgos, una mandíbula fuerte oscurecida por la barba incipiente, ojos del color de un cielo tormentoso y líneas en las comisuras que insinuaban tanto risas como dificultades. No era guapo en el sentido convencional, pero había algo cautivador en su rostro, una fuerza tranquila que la hacía mantener su mirada más tiempo del que dictaba la cortesía. «2 edificios más abajo, señor, con la puerta azul». Ella señaló hacia el ayuntamiento, muy agradecida. Él asintió y ella se fijó en una cicatriz que le recorría la mandíbula y desaparecía bajo el cuello de la camisa. «Von Ellis», añadió, presentándose sin que ella se lo pidiera. «Josephine Blackburn». No estaba segura de por qué le había dicho su nombre a cambio,
Quizás fuera la forma en que la miraba directamente, sin la lástima o el juicio al que se había acostumbrado por parte de los hombres que habían oído los rumores. La maestra. Él levantó las cejas en señal de reconocimiento. ¿Ha oído hablar de mí? Ella no pudo ocultar la sorpresa en su voz. Una pequeña sonrisa se dibujó en su boca. El alcalde Thompson la mencionó en su carta. Dijo que Redemption Spring tenía la suerte de contar con la mejor maestra de este lado del Mississippi. Un calor le subió a las mejillas. El alcalde es demasiado generoso con sus elogios. Lo dudo. Sus ojos se clavaron en los de ella durante un instante antes de volver a asentir. Que tenga un buen día, señorita Blackburn. Ella lo observó mientras conducía su caballo hacia el poste de amarre frente al ayuntamiento, preguntándose qué asuntos tendría con el alcalde y por qué Thompson la habría mencionado en su correspondencia. La curiosidad la picaba, pero tenía que preparar las clases y las tareas que le esperaban. Solo más tarde, cuando el pueblo se llenó de rumores de que Vaughn Ellis era el nuevo capataz del rancho de la propiedad de Thompson, Josephine comprendió que el capataz anterior había muerto en un incidente de robo de ganado 2 meses antes y que el alcalde había estado buscando un sustituto con reputación tanto por su habilidad como por su integridad. Lo que no podía entender era por qué, durante las semanas siguientes, Vaughn Ellis parecía aparecer donde quiera que ella iba, ofreciéndose a llevarle los paquetes de la tienda, saludándola con el sombrero cuando se cruzaban por la calle e incluso asistiendo a los servicios religiosos dominicales, aunque se rumoreaba que no era un hombre especialmente religioso. «Está enamorado de ti», le sugirió Martha Simmons, la esposa del sombrerero, mientras arreglaban las flores para el altar de la iglesia un sábado por la mañana. La mitad de las mujeres solteras del pueblo se desmayarían por una mirada de esos ojos, y él solo tiene ojos para nuestra maestra. No seas ridícula. Josephine se concentró en el arreglo que tenía delante, negándose a reconocer el cosquilleo en el estómago que le provocaban las palabras de Martha. El señor Ellis solo está siendo educado. Martha resopló, un sonido muy poco femenino. La educación no consiste en recorrer 8 kilómetros hasta el pueblo en tu día libre solo para acompañar a una señora a casa después del ensayo del coro. Estaba lloviendo, protestó Josephine. Habría hecho lo mismo por cualquiera. Sigue diciéndote eso, querida. Martha le dio una palmadita en la mano. Pero un hombre no mira a una mujer como te mira a ti si solo está siendo educado. Esa noche, mientras Josephine estaba sentada en el porche, observando las luciérnagas que se elevaban desde la hierba, el clip-clop de los cascos anunció la llegada de un visitante. Vaughn Ellis se acercó a caballo, con su alta figura iluminada por la luz del sol poniente. «Buenas noches, señorita Blackburn», dijo desmontando y quitándose el sombrero. «Espero no molestar, en absoluto». Ella le indicó la silla vacía a su lado, olvidando las convenciones sociales en el silencio del crepúsculo. «¿Qué le trae por la ciudad un sábado por la noche, señor Ellis?» Él se sentó a su lado, estirando sus largas piernas. «El alcalde Thompson me pidió que le entregara unos documentos al juez Wilson». Una pausa, y quería ver si me permitiría acompañarla al baile del Día de los Fundadores el próximo fin de semana. La franqueza de su petición la sorprendió. No tenía pensado asistir. No. Su mirada era firme. «He oído que es un evento muy importante». Lo es. Pero ella dudó, sin saber muy bien cómo explicar que ese tipo de reuniones solo resaltaban su condición de forastera. Los susurros parecían más fuertes cuando estaba rodeada de familias y parejas. «Yo tampoco soy muy dado al baile», admitió, con una sonrisa que suavizó sus rasgos. «2 pies izquierdos», solía decir mi madre, pero pensé que tal vez te gustaría al menos disfrutar de la música. Algo en su tono, una nota de vulnerabilidad bajo la confianza, la hizo reconsiderarlo. «Es muy amable al preguntar, señor Ellis». «No es amabilidad», negó con la cabeza. «En realidad es egoísmo. Me gustaría su compañía». La honestidad de sus palabras la desarmó. «Entonces sí, estaré encantada de acompañarle». Su sonrisa transformó su rostro, borrando años y dificultades en un instante. «Le llamaré a las 6». Después de que él se marchara,
Josephine permaneció en el porche mucho tiempo después de que cayera la noche, preguntándose por la extraña ligereza que sentía en el pecho. Nunca había pensado mucho en el romance o el matrimonio, especialmente después de conocer su condición. ¿Qué hombre querría una esposa que no pudiera darle hijos? En el oeste, donde las familias necesitaban muchas manos para trabajar la tierra, una mujer estéril era una carga. Sin embargo, Vaughan Ellis la miraba como si fuera un tesoro en lugar de un bien dañado. Era inquietante y emocionante a la vez. El baile del Día de los Fundadores superó las expectativas de Josephine. Vaughan llegó puntual, con un traje negro impecable que acentuaba sus anchos hombros. Se había recortado la barba y peinado hacia atrás su cabello oscuro, pero fue el nerviosismo en sus ojos lo que la enamoró de él. «Estás preciosa», le dijo, admirando su vestido azul, el más bonito que tenía y que rara vez se ponía. «Gracias». Ella aceptó su brazo sintiéndose inexplicablemente tímida. El ayuntamiento se había transformado con faroles y flores silvestres. Una pequeña banda tocaba y las parejas giraban por el suelo de madera. Josephine notó las miradas curiosas que atraían, pero descubrió que no le importaba. Había algo protector en la presencia de Vaughan que hacía que los susurros habituales parecieran lejanos e insignificantes. Fiel a su palabra, Vaughan no era muy buen bailarín, pero su entusiasmo compensaba su falta de elegancia. Le pisó los pies 2 veces durante un animado reel, disculpándose profusamente cada vez, y Josephine se encontró riendo de verdad por primera vez en mucho tiempo. Durante una pausa en la música, salieron a tomar el aire. La noche era aterciopelada y oscura, salpicada de estrellas que parecían tan cercanas que se podían tocar. «Debo advertirte», dijo Vaughan en voz baja. «La gente habla. La gente siempre habla», suspiró ella, «especialmente sobre mí». Su mirada se agudizó. «¿Qué quieres decir?». Ella dudó, pero luego decidió ser sincera. «En Redemption Springs se me considera una causa perdida. 25 años, soltera, y tragó saliva, incapaz de tener hijos». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos y ella se preparó para su reacción, para que se retirara educadamente, para que se diera cuenta de repente de que había prestado su atención a la persona equivocada. En cambio, él le tomó la mano, y sus dedos callosos acariciaron suavemente los de ella. «Mi hermana tampoco podía tener hijos. Ella y su marido adoptaron a los 3 mejores padres que he conocido jamás». Esa sencilla afirmación, pronunciada sin compasión ni juicio, hizo que a Josephine se le llenaran los ojos de lágrimas. La mayoría de los hombres quieren hijos de su propia sangre. La mayoría de los hombres son unos necios. Su pulgar trazó círculos en la palma de su mano. Una familia se forma por amor, no por sangre. Antes de que ella pudiera responder, el alcalde Thompson se acercó, con una amplia sonrisa bajo su bigote tupido. «Ellis, justo el hombre que quería ver. Ha llegado el nuevo semental de San Antonio, Magnificent Beast». Rompiendo el momento, Josephine se excusó para unirse a las otras damas que se refrescaban en la mesa del ponche. Martha Simmons la acorraló inmediatamente. «Bueno, el señor Ellis no puede quitarte los ojos de encima. Medio pueblo está hablando de ello». «¿De verdad?». Josephine intentó parecer indiferente. «Así es», Martha se inclinó hacia ella. «Aunque algunos se preguntan cuáles pueden ser sus intenciones dada tu situación, el dolor familiar la atravesó». «¿Mi situación?». Martha tuvo la delicadeza de parecer avergonzada. «Ya sabes cómo es la gente, querida. Se preguntan qué ve en una mujer que no puede darle hijos un hombre como Ellis, que no ha ocultado su deseo de tener una familia numerosa algún día». Josephine dejó su ponche. De repente, sintió náuseas. Por supuesto, se había permitido olvidar por una noche la realidad de sus circunstancias. «Si me disculpas, necesito tomar el aire». Salió por la puerta lateral, respirando profundamente el aire nocturno, enfadada consigo misma por las lágrimas que amenazaban con brotar. Sabía que no debía esperar, soñar, ni siquiera imaginar por un momento que alguien pudiera quererla a pesar de sus defectos. «Josephine», la voz de Vaughan llegó desde detrás de ella. «¿Estás bien?». Se secó los ojos rápidamente
antes de volverse. Sí, solo es un dolor de cabeza. Creo que debería irme a casa. Él frunció el ceño, preocupado. Yo te llevaré. El trayecto hasta su casa transcurrió en silencio. Josephine estaba perdida en pensamientos demasiado dolorosos como para compartirlos. Cuando llegaron, Vaughan la ayudó a bajar de su caballo, con las manos posadas en su cintura. ¿He hecho algo que te haya molestado?, preguntó en voz baja. No, ella negó con la cabeza. No has sido más que amable. Entonces, ¿qué ha cambiado? En un momento te reías y al siguiente no podías alejarte lo suficientemente rápido. La franqueza que la había encantado ahora le parecía una intrusión. No ha cambiado nada, señor Ellis. Simplemente he recordado quién soy. Su ceño se frunció aún más. ¿Y quién es esa? Una mujer que no puede dar a un hombre lo que quiere. Las palabras le dejaron un sabor amargo. Lo que tú quieres, según los rumores del pueblo, una familia numerosa. La comprensión se reflejó en sus ojos. Ah, sí. Ella se dirigió hacia la puerta. Gracias por una velada encantadora, pero creo que es mejor que nosotros, mi hermana, la interrumpió él. La que te mencioné intentó suicidarse cuando el médico le dijo que no podía tener hijos. La afirmación fue tan inesperada, tan cruda, que Josephine se quedó paralizada. Su marido la encontró a tiempo. La voz de Van era firme, pero sus ojos reflejaban un antiguo dolor. Yo estaba allí cuando la llevó a la casa. Había sangre por todas partes. Yo estaba allí cuando él le dijo que se había casado con ella, no con su útero. Josephine no podía hablar. Ahora tienen 3 hijos, 2 niñas y un niño que acogieron después de que sus padres murieran de chalera. Una familia formada por elección. Elección, no por casualidad. Se acercó más. Así que cuando oigo a la gente decir que el valor de una mujer se mide por su capacidad para tener hijos, me dan ganas de dar un puñetazo a la pared. Su vehemencia la sorprendió. No quería molestarte. No lo has hecho. Su expresión se suavizó, pero no dejaré que me alejes por culpa de los chismes mezquinos. A menos que realmente no quieras mi compañía. La vulnerabilidad que se escondía tras sus palabras la conmovió. No es eso. Entonces, ¿qué? ¿Cómo podía explicar los años en los que se había sentido inferior, en los que había visto lástima en los ojos de la gente, en los que había sabido que nunca experimentaría el milagro de crear vida? Es complicado. La mayoría de las cosas que merecen la pena lo son, dijo él, acercándose tímidamente y colocándole un mechón de pelo detrás de la oreja. No te pido promesas, Josephine, solo una oportunidad para conocerte mejor. La delicadeza de su caricia la desarmó. Está bien. Su sonrisa volvió lenta y cálida. Te llamaré mañana, si te parece bien. Ella asintió y después de que él se marchara, se quedó en el porche, escuchando el sonido de los cascos que se alejaban y preguntándose si acababa de tomar la decisión más sabia de su vida o la más tonta. Vaughan cumplió su palabra. Al día siguiente, llegó a su puerta con un pequeño ramo de flores silvestres y una invitación para ir de picnic junto al arroyo. Fue la primera de muchas salidas similares durante los meses de verano. Él iba al pueblo siempre que sus obligaciones en el rancho se lo permitían. A veces solo por una hora para pasear con ella después de la escuela, otras veces para pasar domingos enteros conversando sobre temas que iban desde libros hasta política, pasando por su infancia. Ella descubrió que él había crecido en Missouri, hijo de un herrero, que había luchado brevemente por la Unión en la guerra antes de que una bala en el hombro lo enviara de vuelta a casa, que después se había trasladado al oeste, trabajando en el traslado de ganado y domando caballos hasta que la carta del alcalde Thompson lo llevó a Redemption Springs. A su vez, ella le contó su infancia en Boston, el trabajo de su padre como profesor, la muerte de su madre cuando ella tenía 12 años, cómo había cuidado a su padre durante su última enfermedad a los 19 años, solo para descubrir que no había dejado más que deudas, cómo se había formado como profesora y se había dirigido al oeste en busca de independencia y un nuevo comienzo. Lo que aún no le había contado era toda la historia de su infertilidad. La escarlatina a los 15 años que casi la mata. La sombría explicación del médico años más tarde
de que la enfermedad había dañado sus órganos reproductivos de forma irreparable. El compromiso roto cuando su prometido se enteró de la verdad. Aún así, a medida que el verano daba paso al otoño, se encontró pensando en compartir incluso estos dolorosos capítulos. Vaughn había demostrado ser diferente de otros hombres que había conocido, más paciente, más dispuesto a escuchar, más interesado en su mente que en los atributos convencionales de la feminidad. «Te estás enamorando de él», observó Martha una tarde de septiembre mientras cosían juntas en el salón de Josephine. «No sé a qué te refieres, pero el calor de sus mejillas la delató. «Es un buen hombre», continuó Martha, ignorando su negación. «El alcalde dice que nunca ha tenido un capataz más fiable. Y la forma en que te mira», suspiró dramáticamente, «como si fueras la luna y las estrellas. Se merece a alguien que pueda darle hijos», dijo Josephine en voz baja. El familiar estribillo que se repetía a sí misma cada vez que sus sentimientos amenazaban con superar su cautela. Martha dejó su labor de costura. «¿Le has contado tu condición? Él sabe que yo no puedo tener hijos. Se lo dije la noche del baile del Día de los Fundadores y él respondió, la familia se forma por amor, no por sangre». El recuerdo aún la reconfortaba. «Un hombre inteligente». Martha asintió con aprobación. «Entonces, ¿qué te detiene?». La pregunta permaneció en el aire mientras el otoño pintaba el campo de dorados y rojos. Vaughn continuó su cortejo con una paciencia constante que tranquilizaba y aterrorizaba a Josephine a partes iguales. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más podía imaginar un futuro con él, una posibilidad a la que hacía tiempo que había renunciado. El punto de inflexión llegó en una fresca tarde de octubre. Habían cabalgado hasta una cresta con vistas al valle, contemplando cómo la puesta de sol pintaba el cielo de espectaculares tonos. Al caer la noche, Vaughn encendió una pequeña hoguera y se sentaron juntos, compartiendo una manta para protegerse del frío creciente. «Me han ofrecido un trabajo», dijo de repente. «El puesto de capataz en un rancho cerca de Austin. El sueldo es el doble que en los edificios nuevos». El corazón de Josephine dio un vuelco. «¿Vas a aceptarlo?». Él miró fijamente las llamas. «Depende de qué». «De si tengo una razón para quedarme en Redemption Springs». Su mirada se desplazó hacia el rostro de ella, intensa e inquisitiva. El momento se prolongó entre ellos, cargado de posibilidades. «Vaughn, estoy enamorada de ti, Josephine». Las palabras eran sencillas, directas, como el propio hombre. «Lo estoy desde el día en que me indicaste cómo llegar a la oficina del alcalde. Si no sientes lo mismo, me iré a Austin la semana que viene y no te molestaré más. Pero si hay alguna posibilidad, yo sí siento lo mismo», susurró ella, con una confesión que le resultaba aterradora y liberadora a la vez. «Pero hay cosas que no sabes sobre mí. Cuéntamelas, entonces». Así que lo contó todo. La fiebre, las cicatrices, la certeza médica de su esterilidad, la vergüenza y la culpa que había soportado. La sensación de que, de alguna manera, su cuerpo la había traicionado. Los sueños de maternidad que había enterrado a regañadientes cuando terminó, con lágrimas corriendo por su rostro. Vaughn le tomó las manos. «Gracias por confiarme esto». «Aún no lo entiendes», insistió ella. «Nunca podré darte hijos. Nunca». El médico fue muy claro. «Lo entiendo perfectamente». Su voz era tranquila. «Y te digo que no me importa». «¿Cómo es posible que no te importe? Tú misma has dicho que quieres una familia. Yo te quiero a ti». Le acarició la cara con la mano y le secó una lágrima con el pulgar. «Los hijos serían una bendición, pero no son un requisito. Podríamos adoptar como mi hermana o podríamos ser solo nosotros. De cualquier manera, me consideraría el hombre más afortunado del mundo si aceptaras ser mi esposa». La inesperada propuesta le dejó sin aliento. «¿Me estás pidiendo que me case contigo?». Una sonrisa arrugó las comisuras de sus ojos. «No parece muy romántico. Había planeado algo más convencional». «No, esto es perfecto». Y estaban solo ellos dos, con la luz del fuego bailando en sus rostros, la honestidad entre ellos. «Pero necesito que estés segura. Esta no es una decisión que se pueda deshacer».
Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Llevo semanas llevando esto conmigo, esperando el momento adecuado. De la bolsa sacó un anillo, una sencilla banda de oro con una pequeña perla. Era de mi madre. No es nada lujoso, pero es precioso, interrumpió ella. Las lágrimas volvieron a brotar, pero eran lágrimas diferentes, lágrimas de alegría. Josephine Blackburn, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? Sí, dijo ella, con una voz más firme de lo que esperaba. Sí, lo haré. Su beso fue suave al principio, pero luego se intensificó con una pasión que la dejó sin aliento. Cuando finalmente se separaron, el fuego se había atenuado hasta convertirse en brasas, y las estrellas sobre sus cabezas parecían brillar con especial intensidad. Deberíamos volver, le susurró él al oído. Antes de que tu reputación quede completamente arruinada, respondió ella riendo, sintiéndose más ligera que en años. Creo que ese barco ya zarpó. Toda la ciudad estará hablando de ello por la mañana. Que hablen. Él la ayudó a ponerse de pie. Por una vez, tendrán algo de lo que cotillear. La boda se fijó para diciembre, una ceremonia tranquila en la iglesia del pueblo a la que solo asistirían amigos íntimos. El alcalde Thompson insistió en organizar la recepción en su casa, y Martha organizó una reunión para confeccionar una colcha como regalo de boda que les mantuviera calientes durante muchos inviernos juntos, como ella misma dijo con un guiño que hizo sonrojar a Josephine. Por supuesto, no todo el mundo estaba de acuerdo. Josephine oyó a la señora Palmer decirle a la mujer del carnicero que era cruel por su parte atrapar a un joven viril como Ellis cuando no podía darle descendencia. Pero esos comentarios le molestaban menos que antes. La certeza de Vaughn parecía fortalecer la suya. 2 semanas antes de la boda, se produjo una catástrofe. Una feroz tormenta invernal sopló desde el norte, trayendo consigo una lluvia helada que cubrió todo de hielo. Vaughan y los demás peones del rancho trabajaron sin descanso para proteger al ganado, trasladándolo a zonas protegidas y rompiendo el hielo de los abrevaderos. Al tercer día de la tormenta, Josephine recibió la noticia de que Vaughan había resultado herido al caer de su caballo cuando el animal resbaló sobre el hielo. El mensajero, un joven peón del rancho llamado Timothy, parecía sombrío al dar la noticia. Le está preguntando por usted, señorita Blackburn. El doctor Adams está con él. Pero el chico tragó saliva con dificultad. No pinta bien. Con el corazón latiéndole con fuerza, Josephine reunió su ropa más abrigada y los suministros médicos. El viaje al rancho Thompson fue peligroso. El hielo crujía bajo las pezuñas de su caballo, pero el miedo la impulsaba a seguir adelante. Encontró a Vaughan en la cabaña del capataz, pálido contra las sábanas, con el doctor Adams vendándole las costillas con manos expertas. 3 costillas rotas y un feo corte en la cabeza, le informó el médico en voz baja. Las costillas se curarán con el tiempo, pero me preocupa la herida en la cabeza. Estuvo inconsciente durante casi una hora. Los ojos de Vaughan se abrieron al oír su voz. Josephine, dijo con voz débil, pero con una sonrisa sincera. Les dije que no te preocuparas. Por supuesto me preocuparon a mí. Ella le tomó la mano, alarmada por lo fríos que estaban sus dedos. Eres mi futuro marido. Tus problemas ahora son mis problemas. Durante la semana siguiente, Josephine apenas se separó de él, durmiendo en una silla junto a su cama, bañándole la frente febril cuando se infectaba, obligándole a tomar caldo cuando estaba demasiado débil para comer solo. El doctor Adams acudía a diario, cada vez más preocupado a medida que la fiebre de Vaughan persistía. Si la fiebre no baja pronto, el médico no necesitó terminar la frase. En la 7ª noche, el estado de Vaughan empeoró drásticamente. Su respiración se volvió dificultosa y su piel ardía al tacto a pesar de las compresas frías que Josephine le aplicaba. Desesperada, mandó llamar al doctor Adams, pero el mensajero regresó solo. El médico estaba atendiendo un parto difícil al otro lado de la ciudad y no podría venir hasta la mañana siguiente. No te atrevas a dejarme, le susurró con fiereza a Vaughan, que yacía inconsciente. Ni siquiera hemos empezado nuestra vida juntos. Me prometiste una oportunidad. Durante toda la noche, luchó por él, rezando,
bañándole la piel con agua fría, hablándole sin cesar, para que tuviera su voz que seguir desde donde quiera que la fiebre le hubiera llevado. Al amanecer, cuando sus propias fuerzas estaban fallando, se arrastró hasta la cama junto a él y acunó su cabeza contra su pecho. «Te quiero», murmuró, con lágrimas cayendo sobre su rostro. «Por favor, quédate conmigo». Ya fuera por sus palabras, por sus lágrimas o simplemente por el punto de inflexión de la infección, la fiebre de Vaughn bajó justo cuando la primera luz del amanecer se colaba por la ventana. Abrió los ojos con más claridad que en días. «Josephine». Su voz estaba alerta. «Estoy aquí». Ella le acarició la cara, sin poder creer la frescura que sentía bajo sus dedos. «Dices que me quieres». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. El alivio la invadió como una marea. «Lo hice». «Bien». Sus ojos se cerraron de nuevo, pero esta vez en un sueño normal, en lugar de en un inconsciente febril, porque yo también te quiero. El doctor Adams lo calificó de milagro cuando llegó más tarde esa mañana. Con una fiebre tan alta durante tanto tiempo, lo normal era que estuviera muerto o con daño cerebral. En cambio, duerme con naturalidad y su pulso es fuerte. «Es terco», dijo Josephine con sencillez, aunque en privado se preguntaba si el amor en sí mismo podría tener propiedades curativas que la ciencia no podía explicar. La boda se pospuso hasta febrero para que Vaughn tuviera tiempo de recuperar fuerzas. Cuando finalmente llegó el día, Josephine llevaba un vestido color crema que Martha le había ayudado a confeccionar con encaje recuperado del vestido de novia de su madre. Vaughn se erguía junto al altar, sin mostrar ningún signo de su reciente roce con la muerte, salvo una nueva cicatriz en la línea del cabello. «Yo, Vaughn, te tomo a ti, Josephine, como mi legítima esposa», prometió, con una voz que resonó con claridad en la pequeña iglesia. «Para amarte y respetarte desde este día en adelante, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe». Mientras repetía los votos, Josephine sintió una certeza que nunca antes había conocido. Fuera lo que les deparara el futuro, fueran alegrías o tristezas, lo afrontarían juntos. Su primer hogar como matrimonio fue la cabaña del capataz en el rancho Thompson, ampliada y mejorada durante la convalecencia de Vaughn. El alcalde Thompson había insistido en añadir un dormitorio adecuado y ampliar la cocina como regalo de boda, convirtiendo la pequeña estructura en un hogar acogedor que Josephine se enorgullecía de mantener. La vida matrimonial les sentaba bien a ambos. El trabajo de Vaughn lo mantenía al aire libre la mayoría de los días, pero siempre regresaba con Josephine con historias y observaciones que la hacían reír. Ella continuó enseñando en la escuela y descubrió que el matrimonio, de alguna manera, había mejorado su posición en la comunidad en lugar de disminuirla. Los rumores sobre su esterilidad se desvanecieron cuando la gente observó la evidente felicidad de los recién casados. La primavera llegó con su explosión de flores silvestres, pintando las llanuras de azules y amarillos. Josephine plantó un pequeño jardín junto a la cabaña y cuidó las plántulas mientras ella y Vaughn se adaptaban al ritmo de la vida en común. Si a veces sentía una punzada al ver a las madres con sus hijos después de los servicios dominicales, se lo guardaba para sí misma. La alegría que había encontrado con Vaughn era más de lo que jamás había atrevido a esperar. A finales de abril, Josephine se despertó una mañana con unas náuseas inusuales. Apenas logró salir al exterior antes de vaciar su estómago en los arbustos junto al porche. «Debe de haber sido algo que comí», le dijo a Vaughn cuando él le expresó su preocupación. Pero cuando las náuseas volvieron a la mañana siguiente y a la siguiente, una posibilidad diferente comenzó a formarse en su mente, una tan improbable, tan milagrosa, que apenas se atrevía a considerarla. Después de una semana de náuseas matutinas, finalmente se lo confió a Martha durante una visita al pueblo el sábado. «No puede ser», insistió, incluso mientras describía los síntomas que cualquier mujer casada reconocería. El doctor Morrison fue absolutamente claro. Martha abrió mucho los ojos. «Los médicos pueden equivocarse, querida, especialmente en lo que respecta a las mujeres».
A mi propia madre le dijeron que no podría tener más hijos después de que naciera mi hermano. Y luego llegué yo, 10 años después, pero con las secuelas de la fiebre. Los designios de Dios son inescrutables. Martha le apretó la mano. Deberías ver al Dr. Adams. Es más joven que Morrison y se formó en Filadelfia. Quizá tenga una perspectiva diferente. El lunes siguiente, mientras Vaughan estaba fuera con el ganado, Josephine visitó al Dr. Adams. El examen fue breve pero minucioso, y cuando el médico se apartó, su expresión era de asombro. Bueno, señora Ellis, parece que lo imposible ha sucedido. Está embarazada de aproximadamente 6 semanas. Las palabras no parecían reales. ¿Está seguro, tan seguro como lo permite la ciencia médica? Sonrió amablemente. El cuerpo femenino es algo extraordinario, capaz de curarse y adaptarse más allá de lo que podemos comprender. Las cicatrices que tenía pueden haber sido menos extensas de lo que creía el Dr. Morrison, o tal vez su cuerpo encontró una forma de sortearlas. Pero, ¿es seguro? El miedo se mezcló con su alegría. Dada mi condición, tendremos que vigilarla de cerca, admitió. Pero muchas mujeres con historias similares han dado a luz a bebés sanos. No veo ninguna razón por la que usted no pueda ser una de ellas. Salió de su consulta en unos días, con la mente llena de posibilidades que hacía tiempo había abandonado. Un hijo, su hijo, su hijo y el de Vance. Esperó hasta la cena para decírselo, con las manos temblorosas mientras colocaba un par de botitas de punto junto a su plato, un proyecto que había comenzado en secreto esa tarde, trabajando frenéticamente para terminarlo antes de que él regresara. Vaughan miró fijamente los diminutos objetos, sin comprender al principio, pero luego se dio cuenta. Josephine, dijo con voz quebrada, ¿me estás diciendo que estoy embarazada? Las palabras le sonaban extrañas en la lengua. El doctor Adams lo ha confirmado hoy. Durante un momento, se quedó inmóvil, con la conmoción reflejada en cada rasgo de su rostro. Luego se puso de pie y la abrazó con un grito de alegría que asustó al gato, que estaba junto a la estufa. Un bebé, repetía, con las manos suaves sobre el vientre a un plano de ella. Nuestro bebé. El médico dice que no debemos hacernos muchas ilusiones, advirtió ella. Dados mis antecedentes, hay un riesgo. Afrontaremos lo que venga, la interrumpió él, apoyando su frente contra la de ella. Pero ahora mismo, en este momento, voy a creer en los milagros. Su fe reforzó la de ella. A medida que la primavera daba paso al verano y su cuerpo comenzaba a cambiar, su cintura se ensanchaba y sus pechos se volvían más sensibles, Josephine se permitió tener esperanza. Cada semana que pasaba sin complicaciones era como un regalo. Cada pequeño movimiento en su vientre era un pequeño milagro. La noticia se extendió rápidamente por Redemption Springs. Algunas, como Martha, expresaron su alegría sincera. Otras se mostraron más escépticas, susurrando que no duraría, que su cuerpo la traicionaría de nuevo. Josephine descubrió que ya no le importaba lo que pensaran. La vida que crecía dentro de ella era prueba suficiente de que se habían equivocado. El embarazo avanzaba con normalidad, para gran satisfacción del Dr. Adams. La futura madre más sana de mi consulta, declaró durante su 7º mes. Cualesquiera que fueran los problemas que tuvieras antes, no parecen estar afectando en absoluto a este embarazo. Vaughan se volvió cada vez más protector, insistiendo en que redujera sus horas de enseñanza y contratando a una joven para que la ayudara con las tareas domésticas. Su ternura la conmovía profundamente, la forma en que le frotaba los pies hinchados por las noches. Le leía en voz alta las novelas que le gustaban y construyó una cuna con sus propias manos durante las largas tardes de invierno. ¿Niño o niña?, le preguntaba, con la mano descansando sobre su creciente vientre. Niña, Panina, respondía siempre Josephine, aunque no tenía forma de saberlo. Con tus ojos y mi terquedad. Que Dios nos ayude a todos, reía él. A medida que se acercaba el momento, Josephine se encontraba reflexionando sobre el viaje que la había llevado hasta ese punto, desde la solitaria maestra de escuela, convencida de que nunca conocería la maternidad, hasta una mujer a punto de dar a luz a un niño concebido en el amor. Pasara lo que pasara,
Ya había experimentado más alegría de la que creía posible. El parto comenzó en una suave tarde de febrero, casi exactamente un año después de su boda. Vaughn fue a buscar al médico. Adams y Martha, mientras Josephine caminaba por la cabaña, respirando durante las primeras contracciones, tal y como le habían aconsejado las mujeres mayores del pueblo. El parto fue largo y difícil. Josephine estuvo de parto durante 18 horas, y Vaughn nunca se apartó de su lado, a pesar de la insistencia de Martha en que los hombres esperaban tradicionalmente en otro lugar. Cuando sus fuerzas flaquearon, él la apoyó. Cuando el miedo amenazaba con abrumarla, su voz firme la anclaba al presente. «Eres la persona más fuerte que he conocido», le dijo cuando amaneció y las contracciones se intensificaron. «Puedes hacerlo». Con un último esfuerzo tremendo, Josephine trajo al mundo a su hija justo cuando el sol de la mañana coronaba el horizonte. El primer llanto del bebé llenó la cabaña con fuerza, indignación y vida. «Es una niña», anunció el Dr. Adams, colocando a la bebé inquieta y sonrojada sobre el pecho de Josephine. «Y además está sana». Las lágrimas corrían por el rostro de Vaughn mientras tocaba la pequeña mano de su hija por primera vez. «Es perfecta». «Victoria», susurró Josephine, olvidando su agotamiento mientras contaba los dedos de las manos y los pies. «Victoria Grace Ellis». «Por mi madre», dijo Vaughn con voz llena de emoción. A ella le habría encantado. En los días siguientes, la noticia del nacimiento de Victoria se extendió por Redemption Springs como la pólvora. Llegaron visitantes con regalos y felicitaciones. Muchos expresaron su asombro por el milagro de que una mujer que todos creían estéril hubiera dado a luz. La señora Palmer, que había sido una de las más escépticas, llegó con una manta tejida a mano y lágrimas en los ojos. «Me equivoqué contigo, Josephine», admitió. «En muchas cosas, incluso en lo que respecta a la medicina». Morrison vino de visita y examinó a la bebé con curiosidad profesional antes de declarar que era la niña más robusta que había visto en sus 30 años de carrera. «No lo entiendo», le confesó a Josephine. «Desde el punto de vista médico, esto no debería haber sido posible. Quizás la medicina no tiene todas las respuestas», sugirió ella con delicadeza, acunando a Victoria contra su pecho. A medida que Victoria crecía, pasando de recién nacida a bebé y luego a niña pequeña, Josephine reflexionaba a menudo sobre el extraño y sinuoso camino que la había llevado a su mayor alegría. Los susurros que una vez la habían herido. «Nunca será madre» había sido silenciado por la prueba viviente que tenía en sus brazos. Vaughan demostró ser exactamente el padre que ella había imaginado. Paciente, gentil, disfrutando de cada uno de los hitos de Victoria, con un entusiasmo que hacía que Josephine lo amara aún más profundamente. Enseñó a su hija a montar a caballo antes de que pudiera caminar correctamente, para gran diversión y terror de Josephine. «Tiene un talento natural», insistía mientras Victoria se reía desde su percha frente a él en la silla de montar. «Una amazona nata». Cuando Victoria tenía 2 años, el alcalde Thompson le ofreció a Vaughn una sociedad en el rancho, una oportunidad sin precedentes que reconocía sus contribuciones para convertir la propiedad en una de las más exitosas del condado. El ascenso significaba que podían construir una casa más grande cerca de la casa principal, con espacio para la familia en crecimiento que Josephine ahora se atrevía a imaginar. Porque, a pesar de todas las predicciones médicas, cuando Victoria tenía 3 años, Josephine se encontró embarazada de nuevo. Esta vez no había miedo, solo alegría y una profunda sensación de que su cuerpo finalmente se había curado de viejas heridas, tanto físicas como emocionales. Su hijo, James Vaughan Ellis, llegó en una tormentosa noche de octubre, con sus vigorosos llantos compitiendo con los truenos del exterior. Victoria, que al principio sospechaba del pequeño y ruidoso intruso, pronto se nombró su protectora y maestra, explicándole solemnemente el funcionamiento del mundo a su hermano, que no lo comprendía. «Eso lo ha heredado de ti», observó Vaughn, viendo a su hija demostrar al bebé la forma correcta de sostener una cuchara. «Esa paciencia de maestra». La vida se acomodó a un nuevo ritmo, más ajetreado, más ruidoso,
lleno del caos y la alegría que traen los niños. Hubo momentos difíciles, por supuesto, noches sin dormir, enfermedades infantiles, el interminable equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades familiares. Pero bajo todo ello fluía una corriente de gratitud tan poderosa que les ayudó a superar todos los retos. En el quinto cumpleaños de Victoria, mientras la veían soplar las velas del pastel que Martha había ayudado a hornear, Josephine sintió el brazo de Vaughn rodeándole la cintura. ¿Feliz?, le preguntó en voz baja. Ella miró a su alrededor, a la cara radiante de Victoria, a James que se acercaba al pastel con pasos decididos, a los amigos reunidos para celebrar, y asintió. Más de lo que jamás imaginé. «Sabes», dijo él con voz pensativa, «cuando llegué a Redemption Springs aquel día, solo pensaba quedarme unos meses, lo justo para ganar dinero para mi propia finca más al oeste. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?» Su sonrisa era tierna, una maestra con ojos tristes y la sonrisa más hermosa que jamás había visto. Le besó la sien, la mejor decisión que he tomado nunca. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieran y la casa quedara en silencio, Josephine se quedó en el porche, contemplando las estrellas que habían sido testigos de su viaje. Desde dentro se oían los pasos de Vaughn, que iba a ver a los niños por última vez, un ritual que nunca se saltaba, por muy tarde que fuera. Pensó en la joven que había sido, que aceptaba el veredicto del médico como una sentencia inmutable. Qué equivocada había estado al creer que su historia ya estaba escrita, que sus posibilidades estaban limitadas por lo que otros declaraban imposible. «Mamá», dijo Victoria con su vocecita desde la puerta, «no puedo dormir». Josephine abrió los brazos y su hija, ese milagro que llevaba en su corazón y en su cuerpo, a pesar de todas las adversidades, se acercó a ella y se acurrucó a su lado con total confianza. «Cuéntame la historia», pidió Victoria, con la voz ya somnolienta, «sobre cómo te conociste con papá». «Bueno», comenzó Josephine, acariciando el cabello de su hija mientras Vaughan aparecía en la puerta, con James durmiendo sobre su hombro. Era una brillante mañana de primavera. Y todos decían, «Nunca seré madre». Mientras contaba su historia, editada adecuadamente para oídos jóvenes, Josephine se maravillaba de cómo una historia de limitaciones se había transformado en una de posibilidades ilimitadas, en una vida llena de bendiciones. Quizás ese era el mayor milagro de todos, no solo los hijos que le habían dicho que nunca tendría, sino la capacidad del corazón humano para esperar más allá de la razón, para amar más allá de los límites, para encontrar la alegría en los mismos lugares donde le habían dicho que solo esperara dolor. Los ojos de Wise se encontraron con los de ella por encima de las cabezas de sus hijos, llenos de la misma maravilla y gratitud que ella sentía. Ese era su legado, no solo Victoria y James, sino el amor que les había dado cabida contra todo pronóstico. Un amor que había reescrito lo que era posible. En Redemption Springs, los susurros habían cambiado. Ahora, cuando Josephine pasaba por la tienda o la iglesia, oía palabras diferentes. Ahí va la señora Ellis, la que decían que nunca sería madre. Ahora mira a su hermosa familia. Y Josephine, con la mano de su hija en la suya y su hijo en la cadera, sonreía y seguía caminando, con el corazón lleno de la verdad que había aprendido. Que a veces las palabras más poderosas del mundo no son «decían que nunca podrías», sino «lo hiciste de todos modos».